Cuando uno pelea por sus derechos, cuando uno cree que lo que no es justo hay que pelearlo, hay que luchar contra ellos, se mete en muchas movidas y acaba señalado. Yo creo que eso es lo que ha pasado aquí. Creo que contra la represión siempre, como hoy y como otras veces, tenemos que estar juntos y cuando nos toquen a uno o a una, saber que nos tocan a todos y pelear para que esto no pase más, ¿no? Porque creo que la represión va a ser más fuerte de aquí en adelante. A muchos y muchas nos van a detener más veces, nos van a llamar reincidentes, nos van a llamar terroristas. Pero os digo una cosa, si defender nuestros derechos, defender nuestros puestos de trabajo, defender lo que queremos justo es ser un terrorista, a mí que me apunte el primero en la lista. Hola, soy Adrián Mora González y durante el 15M hace ya 10 años participé en aquellas movilizaciones aquí en la ciudad de Granada. ¿Qué recuerdo yo del 15M? Recuerdo una gran sorpresa, a mí me causó al principio una gran sorpresa, es decir, no esperaba nunca que fuera posible que de pronto muchísima gente se movilizara. Yo ya participaba, intentaba ayudar en lo que podía en los movimientos sociales, en la universidad, ayudando allí donde había un conflicto laboral. Siempre eran cosas muy valiosas, pero siempre más o menos pequeñas, y de pronto hubo una explosión. Y recuerdo esa explosión, al principio vivía con escepticismo, ya digo, con sorpresa, y luego pensando que verdaderamente de allí podía surgir algo, y como de hecho surgió, ¿no? Cosas más anécdotas que otra cosa. Recuerdo aquellas asambleas enormes, ¿no? Que por un lado mostraban las ganas de debatir que tenía toda una generación que se había encontrado con las consecuencias de una crisis y que permitía por primera vez ese movimiento en muchísimos años poner en cuestión todo el sistema en el que vivíamos, al menos el sistema político, los grandes partidos del régimen. Se hablaba por primera vez de manera abierta sobre la Constitución, sobre la necesidad de volver a revisar el régimen del 78, como empezó a denominarse a partir de ese momento. Y también recuerdo con ilusión cómo hubo compañeros y compañeras que venían de otras generaciones, que nunca habían abandonado la lucha en algunos casos y en otros por diferentes razones sí, y que coincidimos todos en aquel momento, en aquella gran explosión. Y recuerdo la manera en que la simpatía que eso levantaba, con gente, por decirlo así, que no había estado interesada en esos temas, cómo le levantaba una enorme simpatía porque veía reflejados sus preocupaciones y las ansias de cambiar las cosas que había en ese año 2011, donde se acumularon todas las contradicciones que el 2008 había abierto. No es porque ya no estuvieran en una sociedad que ya era desigual, que ya vivía dentro de un régimen criminal, de un régimen de miseria, de pobreza y demás, pero evidentemente a partir de 2008 aquello se abrió, se puso más sobre la mesa, empezó a sufrirse con más claridad por parte de muchos y muchas, y aquel movimiento recogía un montón de ilusiones, ¿no? Así que recuerdo esa sorpresa y luego esa ilusión que despertó. A la gente que roba con traje y corbata, a los de arriba, rescate y millones, a los de abajo, crisis y recorte, y a los que luchan, represión, ¿no? Estamos totalmente en contra de esa norma. Soy estudiante de que estoy aquí, ¿no? La mayoría sí, pero no solo. Cuando pensamos en luces y sombras del 15M, bueno, las principales luces fueron haber sido ese síntoma que reflejaba el cansancio y el hartazgo de toda una parte de la sociedad. Las otras luces fueron haber normalizado de nuevo el debate y la construcción colectiva, la idea de que no tienen que decidir por nosotros y nosotras. Eso era una idea que de pronto en aquel momento cayó sobre las plazas que fueron ocupadas, donde pivotaron básicamente las asambleas aquellas del 15M, sobre todo en su primera fase, y por lo tanto normalizar la idea de la democracia pero desde abajo. Esa fue su mayor virtud. Sombras, tuvo también sus sombras, o sus errores, podríamos decirlo, ¿no? Errores que se cometieron entre todos y todas, aunque no todos y todas opinaban lo mismo. El primer error fue la incapacidad que tuvo aquel movimiento para mutar, para saltar hacia otra cosa, y para solidificarse, aunque se intentó. En primer lugar, a nivel estatal, nunca fue capaz de coordinarse de manera efectiva, lo cual hubiera sido necesario para poner en jaque, para verdaderamente plantear un calendario de movilizaciones que hiciera aquello crecer y no decrecer. Y el segundo error fue, uno de los errores más importantes en mi opinión, fue el debate tan fuerte que hubo en torno a la plaza. La plaza, que había sido, en mi opinión al principio, la forma de expresarse, para muchos se convirtió y para muchas se convirtió en un fin en sí mismo. Y aquello era necesario que saliera de la plaza y de la forma en que se había organizado en la plaza. Es decir, que se trasladara a barrios, a centros de trabajo, a centros de estudio, que se descentralizara en aquel sentido y que permitiera construir un movimiento de conjunto y que luchara más
más a medio y largo plazo, ¿no? Que no se quedara solo en la experiencia para mucha gente ilusionante y para mucha gente emancipadora, que era la plaza. Pero aquello al final a veces era una burbuja. Yo recuerdo ir andando por Granada, por decir el ejemplo que más conozco, y entrabas en la plaza, estaba en el S15M, en esa ebullición de ideas, de debate y demás, pasabas a otra calle y la vida seguía, ¿no? Es decir, si de primera irrumpió, luego se convirtió en una cosa más que estaba ahí en medio, que era peligrosa, peligrosa para el sistema me refiero, que a mucha gente de arriba le preocupaba, pero que al final no fue capaz de superar aquellos límites. Y luego, lo que sí pasa después, sí creo que abre un montón de cosas positivas a ese 15M. Es decir, esa naturalización del debate, vienen movimientos fuertísimos en defensa de lo público, por ejemplo, o formas distintas de hacer política que se recuperen y que ahí se rejuvenecen, por decirlo de alguna manera, pero luego también hay una absorción de toda aquella experiencia, en mi opinión negativa, hacia una salida institucional a toda aquella, ¿no? Es decir, aquella crisis que se expresa de manera política y que mucha gente cree que movilizándose puede cambiarlo, luego acaba trasladándose a votando puede cambiarse, y creo que eso ya en los últimos años está demostrándose que no ha servido, ¿no? Es decir, que aquella canalización, aquel 15M que transita hacia lo político a través de algunos partidos que hoy en día, por ejemplo, Unidas Podemos, ¿no? Una parte de Unidas Podemos que hoy gobierna, aquel traslado a lo político al final precisamente entierra aquellos elementos más positivos que había tenido, y al final esas ilusiones no han sido contestadas con las políticas de gobierno que se han llevado a cabo, sea en el nivel que sea a nivel municipal o a un nivel autonómico o a un nivel estatal. Yo creo que esa es una de las sombras, no haber sido capaz de saltar hacia un cuestionamiento del sistema con una estrategia clara, sino que al final haber acabado siendo reconducido a unos años después hacia lo institucional. Hay que seguir construyendo movilizaciones, seguir construyendo luchas desde la calle, precisamente para pelear contra todas estas cuestiones y todos estos problemas que creemos que hay y que pensamos que solamente organizándonos desde abajo podemos subvertir la situación que tenemos hoy en día. Cuando pienso si puede haber un 15M, lo pienso de la siguiente manera, es decir, no va a haber un 15M como el que hubo en ese momento. Tuvo unas características concretas, pero sí creo que lo que para mí fue esa expresión de un hartazgo ante una situación de crisis, creo que se dan todas esas condiciones ahora mismo. Crisis sanitaria como la que estamos viviendo, crisis económica y más que se va a agudizar, que ya venía avisándose precisamente antes de la pandemia y que se va a agudizar con la pandemia. Toda una generación que ya solo ha vivido en crisis, ¿no? Unos jóvenes que solo han vivido en crisis. En un contexto además de auge de la extrema derecha, ¿no? De una extrema derecha que va creciendo y que se ve cada vez más impune, al menos así lo noto yo, cada vez más impune, con ataques muy directos y evidenciándose muchísimo cómo el régimen se protege a sí mismo, cómo hay cualquier movimiento a favor de la libertad de expresión y es atacado de manera furibunda, cómo la justicia no es igual para todos y todas, como se puede ver, ¿no? Cuando vemos los casos, cómo se trata la monarquía, pero cómo se trata luego a una persona que cantando lo meten en la cárcel. Es decir, todo ese cóctel creo que nos muestra las condiciones para que haya una explosión de rabia y una explosión que ponga en cuestión el régimen. Ahora, podrá recoger algunas de las cosas positivas de aquel 15M, pero también será influido negativamente por los lastres, sobre todo por los lastres que vinieron después, ¿no? Pero creo que sí, que se dan condiciones para que haya movimiento, hay lucha, hay gente que está luchando diariamente, que sigue enfrentándose a los desahucios, que sigue luchando en su puesto de trabajo, que pelea contra la privatización de los servicios públicos. Es decir, toda esa gente existe, y si toda esa gente se unificara para dar una salida a la crisis que estamos viviendo, una salida que diga las cosas como son, que diga a quién sirve el sistema en el que vivimos, que diga que siempre son los mismos los que pierden y que plantee que la lucha es la única manera de zafarse de esto y que la autoorganización es la mejor forma de construir algo alternativo. Creo que si todo eso se unificaran, unido a la rabia y a las contradicciones y al hartazgo que mucha gente está viviendo por quedarse sin trabajo, por un ERTE que no cobra, por un ERTE que se convierte en ERE aunque le habían dicho que no, por un convenio que no se aplica, si se unificaran esa rabia con esa gente que lucha, creo que podría haber perfectamente un movimiento que pusiera en cuestión el sistema en el que vivimos tal como lo conocemos hoy en día y se planteara construir otro. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cómo? No lo sé, pero sí creo que toda la experiencia acumulada desde 2011 hasta ahora y la que se había acumulado previamente debe servir para curarnos de los errores y para que
aquello sea capaz de superar las contradicciones que en su momento el 15M no superó. Muy bien.